Buenas tardes. Nos encontramos reunidos los estudiantes del curso de Derechos Humanos en la presentación de la fase número 5, punto del 3, del video evaluar de por lo menos 5 casos del Estado actual que describan el informe final para el Estado colombiano y las víctimas frente a los derechos humanos. Los integrantes del grupo son María Alejandra Gallego, que va a tratar la masacre de Mapiripán. María Elena Ortiz Gutiérrez, el tema que va a tratar es la desaparición forzada y el desplazamiento. Alfonso Pérez Parodi, y el tema a tratar son los falsos positivos. María Victoria Molina Povea, el tema a tratar es el reclutamiento forzado. Edinson José Guerra González, mi persona, amenazas y asesinato de líderes sociales. María Alejandra Gallego, adelante. Muy buenas tardes. La masacre de Mapiripán de 1997 es un caso emblemático de responsabilidad estatal y justicia transicional. La masacre de Mapiripán ocurrió entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cuando un grupo de aproximadamente 100 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia ingresó al municipio de Mapiripán Meta y asesinó brutalmente a por lo menos 49 personas, muchas de ellas torturadas y desmembradas en presencia de otros habitantes del pueblo. Durante esos días, el control paramilitar se impuso con total impunidad. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, esta masacre fue facilitada por la omisión deliberada de miembros del ejército colombiano, especialmente del batallón Joaquín París, quienes no intervinieron pese a conocer con antelación los movimientos paramilitares, permitiendo incluso su traslado en vuelos desde Urabá hasta la región de Mapiripán. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2005 por esta masacre, señalando su responsabilidad directa por acción y omisión, violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La masacre de Mapiripán representa una grave violación de derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, prohibición de tortura y tratos crueles, derecho a la protección judicial y garantías judiciales. Y también constituye una infracción al derecho internacional humanitario por tratarse de un crimen contra la población civil en el marco del conflicto armado interno. En el marco de la justicia transicional, la masacre de Mapiripán ha sido abordada desde 3 de sus ejes fundamentales: verdad, justicia y reparación. Verdad. La Comisión de la Verdad incluyó en este caso como parte de los patrones sistemáticos de violencia paramilitar con complicidad estatal. Se reconoció que no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia contrainsurgente tolerada o promovida por sectores del Estado. Justicia. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano y exigió sanción a los responsables. Algunos paramilitares militares han sido juzgados, aunque persisten restos entre identificar a los responsables intelectuales. Reparación. Las víctimas recibieron indemnizaciones económicas ordenadas por tribunales internacionales y se realizaron actos simbólicos de reconocimiento, pero muchas comunidades aún reclaman garantías reales para la no repetición de este caso. En conclusión, la masacre de Mapiripán es uno de los casos que mejor ilustra el grado de desprotección institucional que sufrieron muchas comunidades durante el conflicto armado colombiano. El Estado no solo falló en proteger su población, sino en algunos casos fue cómplice directo de las atrocidades. En este sentido, la justicia transicional se convierte en una herramienta clave para avanzar en la reparación integral, el esclarecimiento de la verdad y las garantías de no repetición. Muchas gracias. Excelente, compañera. Vamos a continuar entonces con la compañera María Elena Ortiz. Vamos a compartirle aquí una diapositiva que ella preparó. Bueno, iniciamos el video mientras el compañero comparte el video. Entonces, le quería comentar que la desaparición forzada y el desplazamiento, antes de iniciar a hablar del tema, me gustaría comentarles un poquito sobre lo que es la justicia transicional, que nos habla de que las víctimas tienen el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de la no reparación. Les quería leer un pedacito de lo que dice el ministerio con respecto a la justicia. Dice: la justicia transicional es la manera de hacer justicia en contextos de transición política. Cuando se trata de ponerle fin a los conflictos armados internos, la justicia transicional contribuye a conseguir
al mismo tiempo dos objetivos esenciales: la negociación política del conflicto, la realización de la justicia. Para ello, la justicia transicional pone en disposición una serie de mecanismos y herramientas especiales que permiten enfrentar el legado de violaciones masivas a los derechos humanos, buscando el reconocimiento de las víctimas y la contribución de confianza a los ciudadanos y entre estos y el Estado. Quería hacer esa comparación de la justicia transicional también con la Constitución política, porque nuestra Constitución política, como la Carta Magna que nosotros tenemos en Colombia, nos dice... la Corte Constitucional consideró 3 referencias con respecto a la Constitución de 1991 que apoya la noción de la justicia transicional. La primera, el derecho a la paz, en su preámbulo el artículo 22, y la segunda, la existencia de la amnistía y el indulto por los delitos políticos, en su artículo 35 a 150, 179 y 201. Y la tercera, la política criminal del Estado, que debe reconocerse como un marco de política pública susceptible a los ajustes en los momentos en que así se requiere. Esto nos habla nuestra Constitución Política de Colombia. Para el caso de la desaparición forzada y el desplazamiento, les tengo una pequeña historia real, pero en este momento pues le he cambiado algunas cosas. Es sobre una familia campesina en Colombia. Ellos viven en una zona en la que ha sido golpeada por el conflicto armado. Esta familia está constituida por el padre, que se llama Pablo, Marta la madre, sus hijos Samuel de 12 años de edad y Laura de 15 años de edad. Esta familia es perseguida por un grupo al margen de la ley, donde se llevan a Samuel, el chico de 12 años, lo reclutan, se lo llevan. Reclutado forzosamente. El padre, al tratar de impedirlo, también se lo llevan y lo desaparecen. Y obligan a Marta y a Laura a abandonar su casa, porque si no lo hacen, las van a matar. Entonces ellas tienen la situación de desplazamiento y amenaza por este grupo ilegal. ¿Qué analizamos de este tema, de este caso? En este caso encontramos la vulneración de los derechos humanos, como la desaparición forzada, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado de una familia. El desarrollo que tuvo esta situación fue que la señora le tocó salir de sus tierras, de su pueblo, de su vereda, hacia la ciudad más cercana. Pero ella pues buscó ayuda ante la Fiscalía General de la Nación, porque como ustedes saben, en Colombia hay una serie de mecanismos establecidos para la ayuda a las víctimas. Ella se acercó a la Fiscalía General de la Nación, coloca la denuncia porque hay que hacer un trámite, porque a veces muchas de las víctimas dicen es que a mí me violan los derechos, es que a mí no me ayudan, pero el tema de la mayoría de las víctimas que yo he estado notando en la mayoría de los casos es que no saben a dónde dirigirse, no tienen conocimiento de cómo poner en claro o decir me están vulnerando mis derechos, de hablar, de decir, de informar, para que así la nación y el Estado pueda apoyarlos con los diferentes mecanismos que tiene. Entonces, les comentaba, la señora colocó la denuncia por desaparición de su esposo y secuestro de su hijo menor, quien es reclutado y obligado a ser parte de este grupo al margen de la ley, y solicita se active un plan para recuperar a su hijo Samuel, que solo cuenta con 12 años de edad. Es ahí donde yo entro a hacer una pregunta que de pronto ustedes podrían contestar en algún momento, y es: la reparación debe ser proporcionada a la gravedad de las violaciones al daño sufrido, dice la norma, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en realidad esas víctimas son totalmente reparadas? El gobierno trata, las entidades tratan, las personas buscan la forma de que sean reparadas,
pero en realidad no siempre sucede eso. Ahorita vemos la situación de La Paz, donde hablan de la reparación de víctimas y una serie de cosas que aún no se han podido cumplir de pronto porque las personas no colaboran, porque no hay apoyo a nivel estatal y la normatividad y los recursos que tiene la nación son insuficientes. Los fundamentos jurídicos a este caso que yo encontré es la ley 448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención y asistencia a reparación integral de las víctimas del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. Esta ley regula la forma general del derecho a reparación integral a las víctimas del conflicto armado, incluyendo de manera especial la población desplazada por la violencia. El artículo 132 de la ley 448 del 2011 dispuso de forma expresa, me permito leer el artículo 32 de la reglamentación, que dice: el gobierno reglamentará dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de la presente ley el trámite, procedimientos y mecanismos y montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa de las víctimas. Este reglamento deberá determinar mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración los rangos y montos que serán entregados a las víctimas, y dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento de los lineamientos necesarios para garantizar la indemnización que contribuya a superar el estado de vulnerabilidad que se encuentra la víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se debe articular las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley. Entonces, ¿qué les quería comentar? Que la justicia transicional es un conjunto, como les dije inicialmente, de medidas judiciales y no judiciales adoptadas por sociedades para entender violaciones masivas de los derechos humanos tras periodos de conflicto armado, dictaduras y regímenes represivos. Su objetivo principal es garantizar la verdad, la justicia y la reparación, y la garantía y la no repetición. Entonces, todos estos mecanismos que buscan centrar la víctima como protagonista de la reparación y el reconocimiento público. La reparación debe ser no solamente económica, debe ser psicológica y técnicamente, o sea, devolverle la dignidad a esa persona, lo que es un poco difícil. Entonces, yo analizaba un poco los casos que nos habla las voces decía cuando los pájaros cantaban, son una serie de hechos de múltiples violaciones, porque es que las violaciones no solamente están en los grupos ilegales, las violaciones no solamente están en los grupos, en la policía, en el ejército, ¿sí? Entonces, lo que busca esa política es que también se hagan reformas a nivel del Estado. Y para nosotros en sí, como personas, lo que yo quiero dar a entender es que, en cierta forma, nosotros, en nuestro medio, ¿cuántas veces no vulneramos los derechos de nuestros próximos, sí? De las personas próximas. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir y muchas gracias. Hasta aquí es mi participación. Si de pronto alguien quiere aclarar a este tema, le agradezco por su aporte. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, yo voy a hablar de las amenazas y los asesinatos de líderes sociales en Colombia. En Colombia, este hecho sigue siendo extremadamente preocupante. Estos líderes que a menudo abogan por los derechos humanos y por la protección ambiental, por los derechos de la tierra y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, enfrentan peligros significativos por parte de diversos actores armados e intereses económicos ilegales. Aquí hay un desglose sobre los aspectos clave. El número de asesinatos y ataques sigue siendo alarmante.
altamente altos. Solo en 2023, 168 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados. El Diálogo Interamericano informó que 215 activistas de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados el año pasado, la tasa más alta jamás registrada en el país. Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, miles de líderes sociales han sido asesinados. ¿Quiénes están en riesgo? Los líderes indígenas, líderes afrocolombianos, activistas comunitarios, defensores ambientales. Quienes promueven el proceso de paz son particularmente vulnerables. Los líderes de juntas de acción comunal son frecuentemente blancos de ataques. Las mujeres líderes también enfrentan amenazas específicas y violencia de género. Esto sucede porque estas personas tratan de proteger los derechos, y estos derechos que tratan de proteger afectan siempre la economía ilegal de estos grupos, como es el caso de los defensores de la tierra o los defensores ambientales que se oponen a la deforestación que hacen los grupos al margen de la ley para la siembra y cultivo de diferentes tipos de estupefacientes como la zona cocaína, la marihuana y etcétera. Entonces, ellos son blancos de ataque porque a menudo desafían estos grupos armados involucrados en actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. La minería ilegal también es otro de los factores que financian estos grupos y contaminan en su labor los ríos. Como los líderes sociales se oponen a este hecho que afecta a las comunidades por el tema del agua, a los animales también, estos líderes son blancos de ataques por parte de los grupos al margen de la ley. En algunos casos son atacados por su apoyo al proceso de paz y a las reformas rurales que prometía. En Colombia existe una distribución desigual de la tierra. Entonces, muchas personas dueñas de los grandes conglomerados de tierra se oponen a estos líderes y pues ellos optan por amenazar a los líderes sociales, incluso a veces hasta asesinarlos. Bueno, ¿quiénes son los perpetradores? Varios grupos armados, incluidas las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las antiguas FARC, las autodefensas de Colombia y pues algunos que otro delincuente que no está enmarcado dentro de estos grupos ilegales, pero son grandes amasadores de tierra. En Colombia, este hecho ha generado gran preocupación, porque no solo basta con que son asesinados los líderes sociales, sino que también quedan en la impunidad. La situación actual y respuesta. A pesar del compromiso aclarado del gobierno actual de proteger los derechos humanos, la violencia contra los líderes sociales persiste. La Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en diciembre de 2023 debido a la gravedad de la violencia y la incapacidad del Estado para brindar una protección adecuada. Existe una necesidad urgente de investigaciones efectivas, rendición de cuentas para los perpetradores y medidas de protección integrales para los líderes sociales y sus comunidades. La comunidad internacional continúa pidiendo al gobierno colombiano que tome medidas más energéticas para proteger a estas personas. Bueno, hasta aquí llega mi aporte. Quiero manifestar que los compañeros Alfonso Pérez Parodi y María Victoria Molina no se pueden conectar en estos momentos, pero ellos van a hacer llegar su aporte para ser incluido en el video general. Muchas gracias. Espero que pasen un buen día. Les vamos a hablar sobre el reclutamiento forzado. Consiste en la incorporación de personas, frecuentemente menores de edad, a grupos armados, ya sean estatales o ilegales, sin su consentimiento. Esta situación ha sido particularmente visible en contextos de conflicto armado, como en Colombia, donde grupos armados organizados han recurrido a esta táctica para aumentar su capacidad militar y mantener el control territorial. Desde una perspectiva jurídica y ética, el reclutamiento forzado contraviene normas del derecho internacional humanitario
y tratados de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño. Prohíbe la utilización de menores de 18 años en hostilidades. Además, constituye un crimen de guerra según el Estatus de Roma de la Corte Penal Internacional. El impacto de reclutamiento forzado es devastador, desarraigó traumas psicológicos, pérdida de la infancia, estigmatización social y graves riesgos para la vida en calidad de las víctimas. Más allá del daño individual, esta práctica perpetúa ciclos de violencia y debilita el tejido social, obstaculizando los procesos de paz y reconciliación. Desde una mirada crítica, el reclutamiento forzado no puede entenderse aisladamente, sino dentro de la dinámica estructural de pobreza, exclusión y ausencia estatal. La falta de oportunidades educativas, la violencia doméstica y la migración hacen que muchas comunidades sean vulnerables ante la coacción de sus jóvenes por actores armados ilegales. Por tanto, combatir el reclutamiento forzado requiere no solo acciones penales, sino también estrategias integrales de prevención. En conclusión, el reclutamiento forzado representa una violación grave de la dignidad humana y un obstáculo para la paz. Su erradicación demanda voluntad jurídica, protección efectiva de los derechos de la niñez y fortalecimiento del Estado en los territorios históricamente olvidados. El tema a tratar hoy es una noticia que sucumbió a toda Colombia, lo que fueron las ejecuciones extrajudiciales o falso positivo Colombia 2002-2008. En un breve resumen, analicé en 5 partes. Lo titulé Falso positivo 6.402 razones para no olvidar. Entre los años 2002 y 2008, Colombia vivió uno de los episodios más oscuros en materia de derechos humanos. Miles de jóvenes, en su mayoría de zonas empobrecidas, fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional y presentados como guerrilleros muertos en combate. A este patrón sistemático de crimen se le conoce como los falsos positivos. ¿Qué sucedió? La lógica detrás de estos crímenes se relaciona con la presión del gobierno nacional para mostrar resultados en la lucha contra grupos armados ilegales. Soldados y oficiales recibían recompensa, ascensos y permiso por el número de bajas en combate. Esto llevó a que muchos uniformados captaran a jóvenes vulnerables con falsa promesa de empleo, lo trasladaron a las zonas rurales y lo vestían con uniforme camuflado para pasarlo como miembros de las fuerzas irregulares. Magnitud del crimen. En el 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, reconoció que al menos 6.402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante ese periodo. Esta cifra supera ampliamente lo que inicialmente se creía. La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes entre 18 y 25 años, de bajos recursos económicos, sin antecedentes judiciales. Reconocimiento y justicia. En el marco de Acuerdo de Paz del 2016, la JEP ha iniciado audiencias públicas donde militares han aceptado sus responsabilidades. Algunas víctimas han podido mirar a los responsables a los ojos y exigir verdad. Sin embargo, muchos altos mandos aún no han sido judicializados y persisten un sentimiento de impunidad todavía. Memoria y no repetición.
Como forma de homenaje se han creado lugares de memoria, como el Parque 6402 Razones para no olvidar, inaugurado en Bogotá en el 2024. Allí la familia recuerdan a sus hijos, hermanos, esposos, no como criminales, sino como lo que realmente fueron, víctimas del Estado. Este caso nos llama a fortalecer los mecanismos de control, justicia y derechos humanos en Colombia para garantizar que nunca más se repita algo así. Para el cierre, recordar lo falso positivo no es solo una cuestión de historia, es un debate con la verdad, con las víctimas y con el futuro de Colombia, porque hay futuro si hay verdad. Gracias, compañeros.